Bienvenidos a esta cuarta sesión de los 10 consejos estratégicos a la hora de leer la Biblia. Y en esta ocasión nosotros vamos a estudiar leer la Biblia selectivamente. ¿Y a qué me refiero yo cuando digo leer la Biblia selectivamente? Que nosotros seamos capaces de, a través de una serie de preguntas, seleccionar bien lo que queremos extraer del texto. Así que seleccionamos bien una de 6 preguntas, porque son 6 preguntas que pueden ser aplicadas a cualquier texto, para ver si podemos entonces, como dije antes, recabar información importante de lo que está diciendo la Biblia. Entonces, leer selectivamente se refiere a eso. Y quiero aclararte algo. Esto van a ser 6 preguntas, por lo tanto puede ser un poco más extenso el video. Y yo te invito a que hagas pausa, una vez más, en cada pregunta. Luego de que terminemos una pregunta, haz una pausa. Tómate un descanso y luego vuelves a conectarte nuevamente para que continúes con la siguiente pregunta. Son 6 en total y vamos a comenzar de una vez entonces con la número 1. ¿Cuál es la pregunta número 1? Pues la pregunta ¿quién? Y cuando nosotros hablamos de quién, claro que tiene una relevancia la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos quién nos estamos refiriendo a que alguien se refiere a que persona, quién habló, quién lo dijo, a quién se le está diciendo. Es obvio que nosotros tenemos que tener esa claridad de quién lo está diciendo, quién es el personaje, a quién se le está diciendo. Y cuando nosotros aprendamos a hacer esa pregunta al texto, obviamente el texto nos va a responder detalles bien interesantes de la vida de esa persona o de quién fue el que lo dijo o a quién se le está diciendo. Quiero recordarles que también la Biblia es la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que toda expresión que salga en la Biblia la dijo Dios directamente. Porque Dios hace una compilación, recuerden, y permite que se exponga en una tribuna pública la palabra que cada quien quiera hablar. Por eso Pablo en algún momento dijo, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Es interesante que nosotros entendamos esa expresión. O cuando nosotros encontramos algunos diálogos como el que pudo tener Eva con la serpiente, no podemos pretender que lo que le dijo la serpiente a Eva fue Dios hablando. Como tampoco podemos pretender que tampoco fue Satanás que tentó, ¿verdad?, a Jesucristo en el desierto, Dios hablando en Satanás. No, era Satanás hablando. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a definir quién está hablando, a quién se está hablando. Pero también cuando hablamos del quién, vamos a poder entender la identidad de la persona. Quién es, también nos va a llamar a reflexión al personaje, la identidad del personaje. Y es importante que nosotros relacionemos esto. ¿Por qué lo digo? Mire, le voy a poner 3 ejemplos muy cortamente para que lo entendamos. Cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de Rahab es un personaje que muchos conocen, pero se conoce tal vez porque se hizo énfasis en un apodo que se le dio a ella, la prostituta. Y es interesante cómo a veces nosotros encontramos personajes que fueron, así como Rahab, etiquetados con un apodo. A Rahab se le conoce siempre como Rahab, la prostituta. Y es interesante porque ella incluso pasó de ser una prostituta a una mujer que fue casi considerada una heroína para el pueblo de Israel y todavía se le reconocía como Rahab, la prostituta. Ahora, ¿por qué a mí me llama tanto la atención el personaje de Rahab, la prostituta? Y es aquí donde yo le hago un acercamiento, así como decíamos en la sesión anterior, un zoom in, porque recuerde que cada uno de estos principios o consejos se pueden aplicar al mismo tiempo. Entonces, cuando yo agarro y detecto el personaje, el quién, y veo Rahab con ese apodo, la pregunta es, ¿qué relevancia tiene esto en la vida de Rahab? Y me doy cuenta, estudiando, que ella es una ascendiente directa de Jesucristo. Así que Rahab se convierte en la tatarabuela de Jesús. Y cosa curiosa, la tatarabuela de Jesús fue prostituta. Eso no es un tema de que lo vamos a poder conversar ahora tal vez, pero quiero que solamente revisemos eso porque es bien importante. Se le da una importancia, una relevancia al hecho de Rahab porque es curioso, ¿no? ¿Por qué Rahab la prostituta? Igual ocurre con la mujer del flujo. Ahora, así como Rahab, que tuvo que haber vivido una vida bien compleja emocionalmente, porque esa etiqueta de la prostituta, eso golpea, ¿sabes?
Eso es como en el caso de la mujer del flujo también. Eso es algo que te golpea las emociones. ¿Por qué? Porque, caramba, tal vez tú y yo no lo podemos entender. Pero en la época, una mujer menstruosa, en los momentos en que duraba su menstruación, era considerada inmunda. Y tenía que ser excluida de la comunión del pueblo. Ella se tenía que apartar en esos momentos de menstruación. Ahora imagínense esta mujer del flujo, que ni siquiera el nombre se da en la Biblia, pero que te hace sentir que fue una mujer que, al saber que no se le iba el flujo con nada, tuvo que haber padecido mucho en la sociedad porque era rechazada por todo el mundo. Piensen en esa mujer, lo que tuvo que haber vivido. Pero también pensemos en el personaje como, por ejemplo, Pedro. Pedro es un personaje bien conocido en la Biblia, pero cuando tú hablas de Pedro, a Pedro se le conoce por varios nombres. Pero me llama la atención que cuando se menciona, por ejemplo, un personaje como Andrés, Andrés normalmente se le menciona en la Biblia como Andrés, hermano de Pedro. Vuelve otra vez la etiqueta. Lo etiquetaron, ¿vale? Qué tremendo. Andrés, hermano de Pedro. ¿Tú sabes lo que es tener que vivir a la sombra de la etiqueta? ¿Sí? La prostituta, la mujer del flujo. Andrés, hermano de Pedro. Ahora, qué triste que a ti te tengan que reconocer no por quien tú eres, sino por quien otro es. Eso causa algún tipo de complejo, causa algún tipo de trauma en la vida de las personas. Cuando tú eres reconocido porque, tú eres el hijo de, o tú eres el hermano de, eso obviamente causa un problema en la persona. Así que veamos que sí es importante, sí es relevante que nosotros hagamos esta pregunta de quién. Bien, te invito a que hagas pausa, si quieres hacer pausa, para que retomes en nuestra segunda pregunta. Y nuestra segunda pregunta tiene que ver con el qué. Pero cuando nosotros hablamos del qué, quiero que pienses también en el cuál, porque es indiferente que hagamos la pregunta qué o cuál. A la larga es la misma cosa, solo depende de cómo se formula la pregunta. ¿Qué quiso decir? ¿Cuál es su verdadero significado? Así que es lo mismo, ¿sí? Son similares las preguntas. Podemos hacerle esa pregunta y es muy importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque la Biblia misma fue escrita en por lo menos dos idiomas que son muy similares a lo que vivimos hoy en día con el inglés. El inglés es un idioma internacional. Igual ocurría con el hebreo y el griego. Eran idiomas internacionales, idiomas que regían en el mundo entero antiguo. Por lo tanto, nosotros no podemos tener un acercamiento sin preguntarnos qué significa, cuál es su verdadero significado. Y aquí es donde yo quiero aconsejarte que entiendas la diferencia entre traducir o interpretar. Nosotros estamos llamados a interpretar y no traducir. Porque cuando nosotros traducimos podemos cometer errores que no nos van a ayudar para nada. Debemos aprender a interpretar. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de la palabra insight en inglés, yo recuerdo muchísimo que yo en ocasiones me acerco a mi cuñado y le pregunto, cuñado, ¿qué significa esto? Y le digo la palabra insight. Entonces, por decir un ejemplo, y me dice, bueno, ok, pero dime con qué va acompañada la frase para yo poderte decir qué significa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta de lo que te estoy tratando de decir? Porque es que si tú la usas sola, pudieras significar visión. Ok, visión. Insight. Pero si tú la usas acompañada de repente, puede cambiar la expresión y ya no traducirse directamente, sino interpretarse no como visión, sino como perspectiva. ¿Sí? Así que depende de la palabra con la que va acompañada, nosotros vamos a poder tener un significado mucho más cierto. Y es por esta razón que yo invito a que no dejemos por fuera nunca la pregunta qué o cuál. Llevemos esa pregunta al texto para que podamos entender entonces qué realmente está diciendo el texto. No valen las traducciones literales. Tiene que interpretarse porque no es lo mismo decir te llamo para atrás que decir te devuelvo la llamada. Sí, porque el te llamo para atrás es una traducción al inglés directa, mientras que el te devuelvo la llamada es la interpretación correcta del inglés.
Entonces, ese es un pequeño ejemplo que quiero poner para que entendamos esta relevancia. Ok, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con el dónde. Obviamente, al hablar nosotros de dónde, sabes que estamos hablando de lugar, estamos hablando de espacio. Y cuando nosotros hablamos de lugar o de espacio, hay una cultura específica, ¿sí? Permítame explicar rápidamente lo que estoy diciendo con un ejemplo. No sé si usted ha tenido la oportunidad, como yo la tuve, de poder manejar en Inglaterra. Pues usted no puede manejar en Inglaterra como maneja en Latinoamérica o como maneja en los Estados Unidos, o incluso en muchos de los países de Europa, porque Inglaterra tiene una peculiaridad, se maneja al revés. Así que en Inglaterra, cuando usted va a agarrar el canal lento es el rápido y el rápido es el lento. Cuando usted agarra una rotonda, una redoma, no sé cómo la llaman en su propio idioma, nosotros la tomamos normalmente por la derecha, sin embargo en Inglaterra se toma por la izquierda. Es impresionante, porque en las vías de la vía de la autopista no va en este sentido y en este sentido, sino al revés. Tú vas aquí y los otros carros vienen por aquí. Así que todo es completamente diferente. Así que el dónde, claro que tiene relevancia. Porque si, por ejemplo, a mí me sueltan y yo no me entero de que estoy en Inglaterra y pretendo manejar como que si estuviera en España, o pretendo manejar como que si estuviese en Francia, caramba, me voy a dar un problema bien tremendo porque se maneja totalmente diferente. Mire, al punto de que en las aceras, en Inglaterra hay una señal siempre en las aceras donde están los semáforos para que digan no mire, ojo, no mire para la izquierda, mire para la derecha. Porque uno está acostumbrado a que si llega a la acera y mira a la izquierda porque los carros vienen por aquí. No, en Inglaterra es al revés. Entonces, claro que tiene que ver que el dónde es relevante, porque el dónde me va a definir una cultura muy específica, unas costumbres muy específicas. Incluso el dónde va a definir el horario específico. Si yo estuviese haciendo de manera virtual este curso y estaríamos con varias personas conectadas de varios países, tendría que colocar este curso, se va a hacer a las, por decir algo, a las 5 de la tarde hora de Miami, lo cual representaría en estos momentos en los que estoy grabando este video las 5 más 6, 11 horas de Francia o España. ¿Me entiende? Y entonces para otros países representa otro horario. El dónde sí tiene relevancia. No solamente entonces por la cultura, por el horario, también por el clima. Imagínese que usted se va de viaje y usted tiene que hacer su maleta. Pero usted entonces no sabe que el dónde es importante y lo llevan para Canadá. Ahora, usted no lleva abrigo y se va para Canadá. ¿Qué le va a pasar? Eso va a ser tremendo. Eso va a ser importante. Definir el dónde, entender cuál es la manera en que se vive en ese dónde. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto, familia? Porque cuando usted revisa en la Biblia, por ejemplo, esa escena específica del nacimiento de Jesús, en donde él llegó, ¿verdad?, en Belén y no había lugar para él, entonces tuvo que dormir en un pesebre. Y se dice que los pastores estaban pastando con sus ovejas. Wow, es impresionante porque cuando uno entiende el dónde, uno entiende rápidamente que es muy difícil creer que entonces ese dónde, siendo Israel, siendo Belén, pueda resultar siendo en el mes de diciembre, a finales de diciembre. ¿Por qué? Porque ya comenzó el periodo invernal. Y no es un momento propicio para pastar en la noche, porque el frío es intenso. Luego, ¿es importante entender el dónde? Claro que sí, es muy importante, porque cuando definamos el dónde vamos a poder encontrar lugar, espacio, cultura, horario, clima y una cantidad de detalles muy importantes. Bueno, pasemos entonces a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con el cuándo. Y esta pregunta también, así como la anterior, van de alguna manera relacionadas. ¿Por qué? Porque el dónde define el lugar, el espacio, mientras que el cuándo define el tiempo, el momento. Y también es relevante, también es importante saber el cuándo.
Una de las primeras cosas que yo aprendí cuando comencé a estudiar la Biblia fue a entender esta pregunta del cuándo. Recuerdo que la primera vez que me tocó compartir un mensaje, tuve la oportunidad de hablar de Isaías capítulo 6. Y en Isaías capítulo 6 nunca se me va a olvidar, y lo he utilizado muchísimo para hablar de eso. Dice desde el capítulo 6, verso 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Interesante porque obviamente vemos que Isaías, quien es el que está obviamente haciendo la narración, dice que en el año en que murió el rey Usías, él puso sus ojos sobre el Señor, allá en lo alto, un rey alto, sentado en un trono. Y ¿cómo tú puedes entender eso a menos que tú te hagas la pregunta del cuándo? Porque el qué ocurrió ahí para que Isaías viera hacia arriba tiene que ver con la respuesta que le demos a la pregunta del cuándo. Y en el texto nos dice en el año en que murió el rey Usías. O sea que es relevante hacer ahí la pregunta cuándo, porque lo que está pasando ahí tiene que ver con en el año en que murió el rey Usías. ¿Y qué fue lo que pasó en el año en que murió el rey Usías? ¿Y por qué Isaías terminó haciendo lo que hizo? Muy sencillo, porque cuando tú revisas en la Biblia, y lo bueno de la Biblia es que ella se interpreta a sí misma, ella se responde. Encontrarás en el libro de Crónicas que hay la respuesta adecuada, y en el libro de Reyes también. Dice que Usías era un rey muy querido. Todo el pueblo, la nación de Israel, amaba a Usías y lo admiraba muchísimo porque él había traído mucho bienestar a la nación. Había logrado llevar a la nación a un punto tecnológico avanzado, de ingeniería agrícola, mejor dicho, había llevado una prosperidad tremenda y ahora resulta de que su rey se les muere. Todo el mundo entró en desesperación, en un llanto impresionante por la muerte de su rey. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Mientras que Isaías dice que en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor. Es decir, mientras el pueblo puso sus ojos en un rey terrenal que acaba de morir y todo el mundo llora, él no. Él lleno de esperanza, lleno de fe, pone sus ojos en el rey que todavía no ha muerto y que no morirá, que está en los cielos. Y pone sus ojos en ese rey. Y por eso él dice que todo lo que continúa te invito a que lo leas desde el versículo 2 en adelante, ¿no? De cómo él empezó a verse a sí mismo y cómo vio a la nación y cómo Dios le dijo entonces, bueno, te envío a ti. Pero eso ocurrió por responder a una pregunta, ¿verdad? El cuándo. Y la respuesta fue en el año en que murió el rey Usías. Cuando tú sabes lo que pasó en ese año, entonces podrás entender el texto de Isaías 6. Yo dudo que alguien pueda entender el texto de Isaías 6 si no ha leído entonces el texto con la respuesta del cuándo en Crónicas o en Reyes. Espero que esto se haya podido entender, ¿ok? Lo que es la expresión, ¿verdad? También vamos a encontrar que un pasaje que me encanta muchísimo es Marcos 1:35. Y voy a terminar tal vez esta pregunta con este ejemplo. Marcos 1:35, como siempre menciona, y digo como siempre porque 53 veces aparece esta expresión, ¿verdad? Que Jesús se despertó muy de mañana, de madrugada. Esta expresión aparece 53 veces. Es decir, que Jesús tenía la costumbre de despertarse temprano. Pero, ¿por qué es tan importante preguntarse el cuándo en esta ocasión? Si 53 veces lo hizo, ¿por qué esta ocasión es tan importante? Porque si nosotros nos preguntáramos el cuándo, nos daremos cuenta de que no fue un día normal en la vida de Jesús. No fue un día en el que él llegó, cenó, se relajó y después se acostó a dormir para madrugar. No. Fue un día ajetreado. Estuvo de acá para allá sanando enfermos, liberando de demonios. Y todavía era muy de noche y todavía estaba lidiando con demonios y estaba lidiando ministerialmente hablando. Ahora, mire lo que acabo de decir. Él estaba cumpliendo su ministerio. Se acostó tardísimo. Pero ojo con esto. Él no se buscó eso como una excusa para quedarse dormido al día siguiente. Porque tal vez muchos de nosotros nos tomamos eso como excusa y decir, bueno, yo serví demasiado ayer, ministré demasiado ayer, yo me merezco un buen descanso, hoy no voy a madrugar. Ahora, eso lo podemos hacer tú y yo tal vez, pero nunca Jesús. ¿Sabe por qué?
Imagínese por un momento que Jesús se hubiera quedado dormido. ¿Qué es lo que puede interpretarse de que él se haya quedado dormido? Y tenía todo el derecho de hacerlo, humanamente hablando. Pero ¿qué es lo que se puede interpretar de eso? Bueno, muy sencillo. Es más importante el ministerio que Dios. Su cita diaria con Dios fue para Jesús tan importante que aún nada impidió que él tuviese esa cita de madrugada. No sé si me sigues en lo que estoy diciendo, pero quiero que pienses que muchos de nosotros valoramos más el ministerio que a Dios. Que nosotros le dedicamos mucho más tiempo al ministerio, y no está mal dedicarle al ministerio siempre que eso no sea una excusa para dejar de tener comunión con Dios. Por eso, cuando yo me pregunto el cuándo en este texto, me impresiona que Jesús, habiendo podido quedarse dormido, él decidió madrugar igual, porque para él su cita con Dios era más importante que el ministerio que él estaba ejerciendo. Así que es importante esta pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y la pregunta siguiente es la pregunta ¿por qué? Me gusta mucho esta pregunta. ¿Por qué? El por qué habla de razones. Y el por qué tiene dos caras. ¿Sí? Las dos caras del por qué. Hay un aspecto negativo del por qué. Y es que Dios nunca responde un por qué. ¿Por qué no responde Dios a los por qué? Porque un por qué va a llevar a una pregunta, que va a llevar a un por qué, que va a llevar a otra pregunta, que va a llevar a otro por qué. Y eso se hace eterno. Entonces, cuando tú le preguntas a Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué esperas que Dios te responda? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Qué esperas que Dios te responda? Y cuando Dios te responda algo, obviamente va a surgir otro por qué. Digamos, pero no es culpa mía, hijo. Eso es el destino que cada quien se está trazando. Y tú le preguntarás entonces, ¿y por qué cada quien se traza ese destino? Y él tendrá que responderte algo y tú tendrás que volver a preguntar, ¿y por qué? Y esas son las típicas conversaciones de los niños con los adultos, ¿se acuerdan? Los niños se la pasan siempre preguntando el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Ok, interesante. Ese es el aspecto negativo del por qué, que yo no quiero hacer referencia a eso ahora, porque no debemos hacernos esa pregunta. Fíjense en algo interesante. Y alguien acotaba una vez cuando hacía yo este estudio de que entonces Jesús en la cruz preguntó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús sí preguntó un por qué. Pero cuando el por qué se le pregunta a Dios, el por qué nunca va a tener respuesta. De hecho, en la cruz, cuando Jesús preguntó por qué, el Padre no respondió. Obviamente ya él había sido desechado por Dios y es una cuestión de el texto mismo, el contexto, que no vamos a enseñar eso hoy. Pero no hubo respuesta de ese por qué. Pero nosotros podemos hacer desde el punto de vista de la otra cara de la moneda, sacarle provecho a esa pregunta del por qué, ¿sí? Para sacarle el por qué al texto, las razones, ¿sí? Indagar, porque cuando tú te haces esa pregunta desde el punto de vista bueno, de la cara positiva de la moneda, tú vas a encontrar entonces poder indagar más, porque cuando tú te preguntas el por qué y el por qué y el por qué, recuerdo que un sobrino nos decía a nosotros que él como ingeniero le enseñaban en una empresa a hacerse la pregunta de los 5 porqués, y eso era lo que les permitía indagar bien en cuál era el problema realmente para poder hallar una solución. Y claro que es así. El por qué nos lleva a indagar, y es por eso que nosotros debemos aprender a indagar. ¿Por qué? Wow. Voy a poner un ejemplo de esto y espero que este ejemplo pueda ser entendido y que usted pueda una vez más pausar, buscar, analizarlo, investigar si lo que yo estoy diciendo es verdad. No sé cuántos de ustedes recuerdan que se hizo viral un escrito que, bueno, todo el mundo creo que lo leyó. Un escrito que tenía todas las letras en desorden, pero que la primera y la última letra estaban en orden correcto. Y no voy a demorarme mucho en explicar esto, pero sí quiero hacerles saber que el texto comenzaba diciendo que un estudio hecho por la Universidad de Cambridge, wow, determinó que toda la palabra puede estar en desorden, pero que si la primera y la última letra están en el lugar correcto, la palabra se puede leer fácilmente. Y entonces ocurría que tú podías leer un texto todo desordenado, pero con la primera letra y la última letra puesta en su lugar. Esa era la condición. Y entonces tú veías a la gente leyéndolo. Y si usted lee esto,
Usted entonces, bueno, mejor dicho, usted es un fenómeno, es un campeón y bueno, mejor dicho, aquello fue tremendo con aquel famoso escrito que avaló, o el estudio que avaló la Universidad de Cambridge. Sin embargo, ¿alguna vez usted se preguntó si eso es verdad o es mentira? ¿Y por qué ocurre eso? De que si pones todas las letras en desorden, entonces puedes leer el texto. ¿Por qué? Resulta ser de que yo investigando me di cuenta de que se desmintió totalmente. Empezando porque la Universidad de Cambridge desmintió que nunca haya hecho ese estudio. Lo desmintió completamente. Y resulta ser de que alguien colocó una frase muy diferente a la que supuestamente había estudiado el caso de Cambridge. Y en la frase se utilizaban palabras mucho más grandes. Ahora, ¿por qué se hacía fácil leerlo? Porque eran palabras pequeñas. Pero cuando tú aumentas el tamaño de las palabras, ya es mucho más complejo, casi que imposible entender nada. Aunque coloques la primera y la última en su lugar. Luego, el por qué me lleva a mí a indagar y el indagar me lleva a mí a entender que era una mentira, era una farsa. Pero la gente repite las cosas sin saber si son verdades o si son mentiras. Y esto ocurre también cuando nosotros leemos la Biblia. Nosotros leemos la Biblia y de repente no nos damos cuenta de que estamos repitiendo cosas que alguien dice y aquí no nos preguntamos quién lo dice. ¿Se acuerdan? Porque todas las preguntas son importantes, pero no nos preguntamos, las preguntas no las hacemos correctamente y asumimos que eso es una verdad e incurrimos en grandes errores doctrinales, grandes errores al interpretar la Biblia. Entonces, yo les invito a que usted investigue este caso que les estoy diciendo de la Universidad de Cambridge. No es verdad. ¿Sabe por qué estoy haciendo este énfasis? Por una siguiente razón. Porque alguien muy súper espiritual, de repente le puede pasar la cabeza a alguien muy estudioso y decir, bueno, pero tiene sentido. No se me adelante tanto porque tiene sentido. Porque Cristo es el primero y el último. Oh, interesante, y es verdad. Cristo es el primero y el último. Y, bueno, pero si Cristo es el primero y el último, entonces no importa el desorden que haya, Él es el que le da orden y entendimiento a esa vida. Wow, suena espiritual, suena muy interesante, suena muy bello. Y wow, y es verdad, no dejo de creer que Dios es el único que le puede poner a través de Cristo orden a nuestra vida. Eso no lo pongo en duda. Pero ¿sabe qué? Eso es forzar algo con una mentira. No necesito la mentira del caso del estudio de Cambridge para aseverar que Cristo le ha sentido a nuestras vidas. No lo necesito. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque en el caso contrario, cuando las palabras son más grandes, entonces no hay manera de que el primero y el último sirva. Oye, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Cristo es bueno solo para resolver y darle sentido a las vidas que tienen pocas dificultades? Pero cuando las dificultades son muchas, ¿no hay nada que hacer? La verdad es que no. ¿Ve? ¿Por qué es importante entonces hacer las preguntas correctas? ¿Y por qué es importante no creer que todo lo que se dice necesariamente o todo lo que se hace viral es verdad? Debemos aprender a investigar. Recuerden siempre Sherlock Holmes. Investigue, busque pistas, indague. Y esta pregunta, ¿por qué?, nos permite poder indagar. Bueno, vamos a ir a la última pregunta que tiene que ver con el cómo. Y el cómo nos habla de la metodología, nos habla de la manera. Esto tiene que ver más con aplicación, ¿sí? Ahora, voy a retomar lo que acabo de decir del caso Cambridge con lo de Jesucristo, que es el primero y el último. Y ahora sí le voy a dar una interpretación más exacta a lo que es Jesucristo como primero y último, pensando ya desde el punto de vista de la pregunta ¿cómo? ¿Sí? Entonces, si yo leo, por ejemplo, en Apocalipsis, la expresión yo soy el primero y el último, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo? ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Eso tiene que ver con metodología, eso tiene que ver con manera, a aplicarlo a mi vida. ¿Cómo aplico el hecho de que Jesucristo sea el primero y el último? ¿Cómo? Bueno, muy sencillo. Y una vez más, cuando estoy con los estudiantes reunidos, dan diversas respuestas y siempre hay alguien que dice algo bien poderoso, bien interesante y dice, bueno, la verdad es que el primero, porque es el primero en mi vida desde que me despierto y el último en mi vida hasta que me acuesto. Y de wow, interesante, ¿sí? Mi primer palabra para Dios, mi última palabra para Dios.
para Jesucristo. Interesante, muy bueno. Entonces, ¿en qué otro sentido se puede aplicar el hecho de que Él sea el primero y el último? En muchísimos sentidos. Él es el primero a quien yo acudo cuando yo tengo una dificultad. Él es el primero a quien yo acudo para buscar consejo. ¿No es acaso Él quien dice en Isaías 9 que Él es el admirable consejero? ¿O es que yo busco a mi hermano del alma? ¿O es que yo busco primeramente al pastor? ¿O yo busco primeramente al doctor, inclusive por un asunto físico? Yo, ojo, no estoy en contra ni del pastor, ni del consejero, ni del médico. No estoy en contra de eso. Pero estoy diciendo, ¿te olvidaste que primero es Dios? Primeramente debemos buscar a Dios y su reino, su justicia, y las demás cosas son añadiduras. ¿Te olvidaste que el que puede tocar al médico para ser usado, el que puede tocar al pastor para darte un buen consejo, o el que puede tocar al maestro, al papá, a la mamá, a quien sea, va a ser Dios? ¿Será mucho pedir que nosotros le preguntemos, le encomendemos a Dios nuestra dificultad y le diga, bueno, Señor, yo me siento enfermo, yo confío en ti, pero voy a ir al médico para que Él me diga qué es lo que está pasando? Pero ayúdame, y ponerte tú en las manos del primero, el que es el primero. Si te das cuenta de lo que estoy tratando de decir, Él es el primero, no el último. Porque muchas veces nosotros somos de los que dejamos a Dios de último. Y por ejemplo, dice la Biblia que esta mujer, ¿verdad?, dejó de último al Señor. Gastó todo lo que tenía en médicos, todo lo que tenía, y se olvidó que Dios era el que podía darles la sabiduría a los médicos para llegarle a la solución de su problema. ¿Te das cuenta? Entonces, luego de que acudió a Dios, entonces vino a la respuesta. Entonces, es una manera bien interesante de que podamos aplicar en nuestro día a día una expresión de la Biblia. En este caso, Jesucristo es el primero y el último. Y así ojalá que nosotros podamos entender que Jesucristo debe ser el primero en nuestras vidas en todo y Él debe ser el último en nuestras vidas en todo. La primera palabra importante, la última palabra importante debe ser la de Jesucristo. Bueno, hemos llegado ya hacia el final de estas 6 preguntas que corresponden a nuestro cuarto consejo, ¿verdad? Y con esto ya hemos terminado la sesión por ahora. Espero pues que pueda revisar nuevamente estos videos. No sé si haya pausado, lo haya visto de a corrida, pero tiene la oportunidad de poder volver a escuchar para tomar más notas. Y eso es importante, que usted esté tomando notas de todo lo que estamos compartiendo. Bueno, llegamos al final. Que Dios me los bendiga y que le aproveche bastante la próxima sesión.